Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal de YouTube. Te saluda el doctor José Carlos Suazo. En esta ocasión hablaremos sobre lo que es la fisiología del páncreas, enfocándonos en la parte endocrina. Antes de iniciar, ¿verdad? Me gustaría recordarle sobre un poco de la anatomía del páncreas. El páncreas, chicos, es un órgano que se encuentra de manera retroperitoneal y que está compuesto principalmente por tres partes: cabeza, cuerpo y cola. Es considerado una glándula mixta porque posee dos funciones, una función exocrina y una función endocrina. La exocrina, muchachos, vamos a hablarla en otra ocasión, principalmente cuando hablemos sobre lo que es la fisiología del tubo digestivo, porque es la encargada de secretar algunas enzimas de gran importancia como la amilasa, lipasa y la tripsina, mientras que la parte endocrina es la que vamos a enfocarnos el día de hoy, que es la que secreta dos grandes hormonas, insulina y glucagón. La insulina y el glucagón, chicos, nos ayudan a mantener regulado el metabolismo de la glucosa, de los lípidos y de las proteínas. Mientras que, ¿verdad? Siguiendo con la parte endocrina, no solo estas dos hormonas secreta el páncreas, sino que también secreta la melina, somatostatina y el polipéptido pancreático. No se conoce, ¿verdad?, el papel fundamental que juega estas tres hormonas, la melina, la somatostatina y el polipéptido pancreática, pero sí se sabe algunas acciones que influyen, ¿verdad?, en lo que es la parte endocrinológica del páncreas. Entonces, muchachos, siguiendo, el páncreas tiene dos tejidos especializados: un tejido llamado ácido pancreático, que es el que secreta, ¿verdad?, jugo gástrico hacia el duodeno, y los islotes de Langerhans, que son los que secretan directamente hacia la sangre las hormonas, principalmente insulina y el glucagón. Los islotes de Langerhans, chicos, aproximadamente hay entre 1 a 2 millones islotes, ¿verdad?, en el páncreas. Cada uno de los islotes, chicos, tiene un diámetro de 3 milímetros, que como pueden ver ustedes, ¿verdad?, cada islote, ¿verdad?, se organiza en torno de los capilares. Pueden ver ustedes que aquí tenemos un capilar de viajes en los glóbulos rojos, que esto nos indica que los islotes de Langerhans revisten, ¿verdad?, sus hormonas hacia los capilares, es decir, directamente hacia la sangre. Tenemos tres grandes grupos o tres tipos de células principales, que son las células delta, las células alfa y las células beta, donde se encuentran en los islotes de Langerhans. Cada una de estas células se puede diferenciar, chicos, según su morfología, es decir, según su forma y según su extensión. Pueden ver ustedes según su color, ¿verdad?, que podemos ver tres tipos de colores diferentes, y sobre todo según la secreción de hormonas que está encargada, ¿verdad?, valga la redundancia, de secretar cada célula. La población de mayor predominio de todos los islotes es la célula beta. La célula beta, muchachos, corresponde al 60% de todo, ¿verdad?, el dominio celular de los islotes del Langerhans. La célula beta es la encargada de secretar la insulina y la amilina. La célula alfa corresponde el 25% y es la encargada de secretar glucagón. Y la célula delta, chicos, corresponde el 10% y es la encargada de secretar somatostatina. ¿Ya? Entonces, célula delta secreta somatostatina, célula alfa secreta glucagón, la célula beta secreta insulina y amilina.
La célula beta corresponde al 60%, la célula alfa corresponde al 25% y la célula delta corresponde el 10%. Hay una cuarta tipo de célula, chicos, ¿verdad? Hay un cuarto tipo de célula que es de menor abundancia de todo esos islotes, ¿verdad? Todo el islote del ángel, de todo ese tejido especializado, y se llama célula PP, que secreta péptido pancreático. Es normal, ¿verdad? Es normal que en nuestro examen de fisiología y en todo, ¿verdad? Cuando hablemos del páncreas nos pregunten sobre las células. Y entonces tenemos que manejarlas muy bien, que cada célula, cuál es la hormona que ella secreta. Célula delta, somatostatina, célula alfa, glucagón, células beta, insulina y 4 células PP, polipéptido pancreático. Cada célula, chicos, como pueden ver ustedes, las células que se encuentran en los islotes están íntimamente relacionadas unas con la otra porque se ayudan a regular. ¿Qué quiero decir eso? Por ejemplo, ¿verdad? La insulina, ¿verdad? La insulina inhibe, ¿verdad? Inhibe la secreción del glucagón, ¿ya? La amilina, que se secreta en paralelo con la insulina, la amilina, inhibe la secreción de insulina. Y como muchos ya saben, la somatostatina inhibe la secreción del glucagón y la secreción de la insulina. Como pueden ver, chicos, entonces cada célula, ¿verdad? Como están íntimamente relacionadas una con la otra, entonces se ayudan a regular, ¿verdad? Se ayudan a estar regulando constantemente. Entonces, repito nuevamente, la insulina regula al glucagón, la amilina regula la insulina y la somatostatina regula al glucagón y de tal manera también a la insulina. Entonces ahí está, muchachos, ¿verdad? Lo que venimos hablando. Se encuentran cuatro tipos de células muy importantes: alfa, beta, delta y células PP. Y el páncreas, chicos, la célula de mayor predominio es la célula beta con 60%. Aquí, chicos, hablaremos algo rapidito de historia. Y ahí tenemos a Federico Betting y su alumno Charles Bess. Ellos en 1922 descubrieron el aislamiento de la insulina por primera vez. Antes, ¿verdad? En ese tiempo, la diabetes, chicos, estaba ocasionando mucha muerte prematura. Habían personas que estaban con deterioro fisiológico, orgánico, ¿verdad? De todos sus organismos, que ya estaban, ¿verdad? En un tiempo podían ocasionar la muerte, como les digo, una muerte prematura. Imagínense ustedes que hoy ellos descubrieron el aislamiento de insulina y al día siguiente estaban salvando muchas personas, ¿verdad? Que estaban en una etapa de gravedad de la diabetes. Entonces, imagínense ustedes la gran importancia, el gran descubrimiento de estas dos personas. Y por eso, ¿verdad? Le digo siempre a mis alumnos que le debemos mucho a estos dos señores. La insulina tiene un gran impacto en lo que es el metabolismo de los hidratos de carbono o carbohidratos. Pero sin embargo, chicos, la falta de insulina va a tener un gran impacto en lo que es los lípidos. De ahí, ¿verdad? Vienen algunas causas graves de la diabetes, como por ejemplo la arteriosclerosis, que te puede ocasionar infarto o miocardio, accidentes cerebrovasculares, enfermedad vascular periférica. Entonces, el gran impacto también de la deficiencia de insulina se ve en lo que es los lípidos, ¿verdad? O sea, las grasas. Entonces, la insulina principalmente, la presencia de ella, tiene un gran impacto en lo que es en los carbohidratos o hidratos, ¿verdad? De carbono.
Algo que tenemos que tener en cuenta, muchachos, que la insulina está relacionada a la abundancia de energía. ¿Por qué? Normalmente a diario ustedes se alimentan, valga la redundancia, con alimentos ricos en energía. Y esa energía, chicos, son los hidratos de carbono que ustedes consumen a diario, ¿verdad? Son elementos energéticos suficientes que aumentan la secreción de insulina. Algo que tenemos que tener en cuenta, chicos, que a mayor glucosa, mayor liberación de insulina. Entonces la glucosa, chicos, está relacionada a la secreción de la insulina. A menor glucosa, pues tu insulina también va a disminuir. Entonces el factor importante de regulación de la insulina es la glucosa. Y no solo la glucosa, más adelante se van a dar cuenta que existen otros factores que regulan la secreción de la insulina, pero la glucosa es la más importante. Entonces, a mayor glucosa, mayor secreción de insulina. Si la glucosa desciende, también la insulina va a descender. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, imagínense, chicos, que en su cuerpo hay mucho hidrato de carbono. ¿Ya? Mucho hidrato de carbono que ustedes consumieron. Mucho hidrato de carbono. Ese hidrato de carbono, chicos, lo voy a poner entre paréntesis para que entiendan. Vamos a llamarlo glucosa. Entonces, ¿qué hace? Ese hidrato de carbono, chicos, va a regular la secreción de insulina. Entonces, la insulina va a ser liberada por las células beta del páncreas. Una vez que la insulina se libera, como primera forma muy importante, chicos, es que la insulina ayuda a la captación de glucosa, ¿verdad? Ayuda a la captación de glucosa casi en todos nuestros tejidos. Nos ayuda a la captación de la glucosa en todos nuestros tejidos. Segundo, va a sobrar todavía. ¿Ya? Imaginaste que captaste de todo ese hidrato de carbono que teníamos, ocupaste una parte solo para la captación rápida a los tejidos y todavía va a sobrar hidrato de carbono. Entonces, ¿qué hace la insulina como segundo? Bueno, muchachos, la insulina, como mira que sobró todavía, tenemos todavía hidrato de carbono, la insulina lo va a convertir en glucógeno. Glucógeno. Principalmente glucógeno hepático y glucógeno muscular. ¿Ya? Hepático y muscular. Tercera función. Todavía, ¿verdad? Imagínate, seguite imaginando que tenía varios gaveteros vacíos. ¿Verdad? Tenías varios gaveteros vacíos. Obviamente, ¿verdad? Esos gaveteros tenías que llenarlos de glucógeno. Entonces convertiste la glucosa a glucógeno. Lo almacenaste en glucógeno y llenaste todo esos gaveteros que estaban vacíos. Ahora ya están llenos en glucógeno. Todavía va a haber hidrato de carbono que tal no alcanzaron porque ya llenaste. ¿Qué va a hacer la insulina? La insulina, chicos, ese hidrato de carbono sobrante lo va a convertir en triglicéridos, o sea, en ácido graso, ¿verdad? Lo forma en ácido graso, ¿verdad? Y son almacenados en tejido adiposo. Y es por eso, chicos, que aumentamos, ahora nos ponemos gorditos, porque la insulina hace la conversión de hidrato de carbono a ácido graso que son transportados por la sangre hacia los tejidos, ¿verdad? Adiposos para ser almacenados en grasa. Entonces, esas son las tres funciones que nosotros tenemos que recordar sobre la insulina. Entonces, ¿qué hace la insulina? Ayuda a la captación de glucosa hacia los tejidos, hace que el hidrato de carbono sobrante, ¿verdad?, se convierta en glucógeno, principalmente en hígado y músculo. Y tercero, chicos, ¿verdad?, hace que el hidrato de carbono que todavía no sobró se convierta en ácido graso
y se almacene directamente en el tejido adiposo. Además, aparte de esas tres funciones, también hace, ¿verdad?, la formación de proteína. Hace que todas las células de nuestro cuerpo absorban más aminoácidos y sean transformados a proteína. Y además inhibe la degradación de proteína intracelular. Entonces quiero que miren esta imagen y pueden darse cuenta, chicos, que la insulina actúa como una llave. Pueden ver que esa insulina, que es la llave, sirve como abrir una puerta. O sea, el receptor, ¿verdad?, de la célula se abre y eso permite que la glucosa entre a la célula de nuestro tejido. Entonces la insulina, chicos, es como una llave que le abre la puerta a la glucosa para que ella entre. Muy bien, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad?, que recuerden estas funciones porque nos pueden preguntar en nuestros exámenes. Entonces, anotarlo, ¿verdad?, muy bien. Hablando un poco sobre la química y la formación de la insulina, tenemos que recordar que la insulina, chicos, es esto. Miren, esta es mi insulina. Esas dos cadenas de aminoácidos. Esas dos cadenas de aminoácidos, chicos, están formadas, o están unidas más bien, ¿verdad? Están unidas por el enlace de disulfuro. Ahí pueden ver ustedes que estoy dibujando los enlaces de disulfuro. ¿Ya? Entonces, esto es la insulina. Consta de dos cadenas de aminoácidos, una cadena A y una cadena B. La insulina es una proteína de un peso molecular de 5808 y que tiene una semivida de 6 minutos. ¿Ya? Tiene una semivida de 6 minutos. Y que tiene una duración en el plasma, chicos. Dura en el plasma entre 10 a 15 minutos. Entre 10 a 15 minutos. La insulina, chicos, deja, ¿verdad?, de circular en el plasma una vez que pase este tiempo. Y obviamente una vez que estos enlaces se separan, se rompen. Entonces se rompen estos enlaces, chicos, y se separan la cadena A y la cadena B. Y ahí terminó la función de la insulina. La insulina, una vez que es secretada a la circulación ¿verdad?, directamente hacia la sangre, una vez que es secretada hacia la sangre, ella no se fija a proteína. Entonces, ¿verdad?, no se fija a proteína. Eso tenés que recordarlo. No se fija a proteína. Porque, por ejemplo, ustedes que vieron ya la fisiología de la glándula tiroides se dieron cuenta que una vez que las hormonas tiroideas son liberadas de la circulación sanguínea, se unen a proteínas plasmáticas que libera el hígado, como la prealbúmina, la proteína fijadora de la tiroxina principalmente, la albúmina. Entonces en este caso, ¿verdad?, la insulina no se une a esas proteínas. Entonces la insulina, chicos, no se fija a proteína una vez que es liberada hacia la sangre. Pero no crean que la insulina, chicos, aparece así ya formada. No, todo tiene un proceso. Entonces, principalmente, ¿dónde va a iniciar la formación de la insulina? Todo inicia aquí, muchachos. Voy a borrar eso. Todo inicia aquí, en los ribosomas que se encuentran adheridos en el retículo endoplasmático. ¿Qué hacen los ribosomas? Los ribosomas traducen el ARN de la insulina para formar algo que se llama preproinsulina. ¿Ya? La preproinsulina, ¿verdad?, aquí lo voy a poner, preproinsulina. Entonces, ¿qué hacen los ribosomas? Traducen el ARN de la insulina y forman preproinsulina. ¿Dónde? La preproinsulina atraviesa un poquito más y llega a lo que es el
retículo endoplasmático. Entonces la preproinsulina, chicos, tiene un peso molecular de 11.500. Luego que tenemos la preproinsulina, ¿verdad?, llegamos al retículo endoplasmático y tenemos una formación de la proinsulina. La proinsulina tiene un peso molecular de 9.000 y está formado por 3 péptidos, una cadena A, una cadena B y una cadena C. Esos son los 3 péptidos o cadenas que está formada la proinsulina. En el aparato de Golgi, chicos, llegamos al aparato de Golgi y ahí vamos a separar a la cadena C o el péptido C y de la cadena A y B. Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a poner una imagen para que ustedes vean. Entonces el aparato del Golgi, chicos, nos ayuda a empaquetar, ya saben que es el funcionamiento, empaqueta y ahí es donde va a ocurrir la división. Entonces pueden ver ustedes, chicos, que a nivel de las células beta, los ribosomas traducen, dijimos, lo que es el ARN de la insulina para formar algo que se conoce como preproinsulina, que tiene un peso molecular de 11.500. Luego en el retículo endoplasmático, chicos, tenemos lo que es la proinsulina, ¿ya? La proinsulina, como pueden ver ustedes, está formada por 3 cadenas, cadena C, cadena A y una cadena B. Y esas cadenas están unidas por enlace de disulfuro. Ahí pueden ver la unión, ¿verdad?, de cada cadena con enlace de disulfuro. Luego esta proinsulina pasa al aparato de Golgi, donde va a ser dividido. Ahí pueden ver ustedes que dice división. Es decir, que vienen enzimas proteolíticas, chicos, es decir, enzimas que se encargan de degradación de enlaces químicos, proteínas, y nada más que tenemos que saber es las que son los que se encargan de dividir la cadena C de la cadena A y B, como pueden ver ustedes aquí. ¿Miraron? Pueden ver ustedes que aquí tenemos el péptido C y aquí tienen las 2 cadenas de aminoácidos que dijimos anteriormente que era la insulina, y aquí está la insulina ya lista para ser liberada hacia la circulación sanguínea. El péptido C, chicos, se llega a unir a proteína G, ¿ya? No tiene acción como tiene la insulina, ¿verdad?, que una vez que se une a un receptor va a desencadenar una serie de efectos. El péptido C, ¿verdad?, carece de esas funciones. Pero algo muy importante que te tengo que mencionar del péptido C es que el péptido C, chicos, yo puedo medirlo a través del radioinmunoensayo. Yo te puedo medir el péptido C, principalmente si sos paciente diabético. Ya, un paciente diabético que se está administrando insulina. Si yo te mido el péptido C, ¿para qué es? Te debe estar preguntando. Entonces el péptido C, chicos, la medición de él me indica cuánto insulina natural está secretando tu páncreas, ¿ya? Imagínate vos, si yo te pregunto, si un paciente diabético tipo 1, en el cual consiste que las células de beta de él se destruyen por enfermedades autoinmunitarias, por anticuerpos, ¿verdad?, que llegan a destruir a sus células beta, obviamente, ¿verdad?, ¿cómo hacer esa secreción de insulina? Si te estoy diciendo que se destruyeron las células beta, entonces ahorita me estás contestando y me estás diciendo que es nula, ¿verdad?, escasa. ¿Cómo va a estar el péptido C? ¿Aumentado o disminuido? Ahorita creo que me estás diciendo, ¿verdad?, que debe estar disminuido, y tienes razón. Entonces el péptido C, chicos, me indica cuánto de insulina natural secreta tu páncreas. Y entonces la insulina, ¿verdad?, es la que más me importa porque es la que se va a ir a unir a unos receptores proteicos para comenzar o ejercer serio efecto
metabólicos y celulares. ¿Ya? Entonces dijimos que la insulina, chicos, una vez secretada a la circulación sanguínea, ella no se une a proteína. Ténganlo muy claro, ¿verdad? Entonces ahí están algunas enzimas, ¿verdad? Y convertasas que están involucradas en lo que es la degradación de esta división, ¿verdad? Hay otros tipos de enzimas también que juegan como acción proteolítica. Pero lo que tienes que saber es que hay una división, ¿verdad? Separamos la cadena C de la cadena A y B. Muy bien. Esto ya nosotros ya lo hablamos. Ahí puedes ver que te puse la importancia de la medición del péptido C, que me ayuda a determinar cuánto de insulina natural está secretando tu páncreas. ¿Ya? Y podemos ver que su semivía plasmática de la insulina es de 6 minutos y desaparece la circulación de 10 a 15 minutos, ¿verdad? Y lo hace, chicos, cuando las dos cadenas de aminoácidos se separan. Principalmente esto recordarlo porque te lo pueden preguntar en tu examen. Cuidado, yo los pregunto en el mío. ¿Ya? Entonces te pueden decir cuál es la enzima que es la encarga de destruir a la insulina. Entonces es la insulinasa. La insulinasa, chicos, es la encargada de destruir a la insulina. Principalmente, ¿dónde? También te lo pueden preguntar. ¿Dónde actúa principalmente? Principalmente, chicos, a nivel hepático. A nivel hepático y muscular. ¿Ya? Y muscular. Entonces la enzima, chicos, quien degrada la insulina se conoce como insulinasa y actúa principalmente a nivel hepático y a nivel muscular. Una vez que ya dijimos cómo se forma la insulina, ya la formamos la insulina, y ya la vamos a mandar hacia la circulación sanguínea, ¿qué creen ustedes que venimos a hacer? Claro, ¿verdad? Necesitamos la unión del receptor para comenzar a desencadenar todos los efectos que vamos a hablar a continuación. Entonces, hablemos sobre la activación del receptor de la célula efectora por la insulina. Como bien ustedes ven en esta imagen, pueden ver que yo estoy en una célula. Ahí pueden ver ustedes leer membrana celular. El receptor de la insulina, chicos, este receptor proteico, ¿verdad? Este receptor proteico donde se va a unir la insulina está formado por 4 subunidades, 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. Bien pueden ver que este sería el espacio extracelular, es decir, fuera de la célula, y este sería mi espacio intracelular, o sea, el citoplasma. Si yo les pregunto dónde ven las subunidades alfa, me están diciendo, ¿verdad? Claramente que están fuera de la célula, es decir, que están en el espacio extracelular. Y las subunidades beta pasan la membrana de un lado a otro y una parte de esta subunidad beta, pueden ver ustedes, se encuentra dentro del citoplasma. Las subunidades alfa con las subunidades beta están comunicadas con el enlace de disulfuro, ¿verdad? Y este, chico, es un ejemplo clave que podemos decir que el receptor de insulina es unido a enzima. Grábense en esa parte, ¿verdad? Porque se las pueden preguntar. El receptor de la insulina es un receptor unido a enzima. De hecho, el año pasado lo pregunté a mi alumno de fisiología, le puse si el receptor de insulina era unido a la albúmina, a aminoácidos, ¿verdad? Entonces, ahí muchos se equivocaron, entonces tienen que encerrar, ¿verdad? Que el receptor de insulina es un receptor unido a enzima. Entonces, siguiendo, muchachos, ¿a qué subunidad se va a unir la insulina? Claramente, chicos, la insulina se une a la subunidad alfa. Una vez que se una, chicos,
a la subunidad alfa ocasiona una autofosforilación. Directamente, ¿verdad? Va a venir aquí como una pólvora, chicos. Ustedes, ¿verdad? Ya han encendido una pólvora y han visto que enciende de manera rápida. Entonces, la insulina se une. Imagínense que la pólvora comienza a correr y llega hasta la parte que está dentro, ¿verdad?, de la subunidad beta que se encuentra dentro del citoplasma. Entonces, toda esa energía, ¿verdad?, como están comunicados por enlace disulfuro, viene, chicos, y llega hasta la parte de la subunidad beta que se encuentra dentro del citoplasma. Como pueden ver, chicos, esa autofosforilación que nosotros ocasionamos fosforila o estimula a una enzima que se encuentra pegadita o adherida a esa subunidad que se llama tirosina sinasa. Entonces, se estimula la tirosina sinasa y esa estimulación de la tirosina sinasa activa a receptores, chicos, conocidos como IRS, que se conocen como sustrato receptor de insulina, que existen IRS1, IRS2, IRS3, pero la importancia que ustedes tienen que manejar es que activamos a ese tipo de sustrato receptor de insulina. ¿Qué va a ocasionar esta activación de sustrato receptor de insulina? Número 1, chicos, importantísimo, ¿verdad?, que se lo pueden preguntar. Entonces, una vez que activaste el receptor, se unió la insulina a la subunidad alfa, ocasiona una autofosforilación, las células beta, ¿verdad?, están fosforiladas, y la parte que se encuentra en el citoplasma estimula a la tirosina sinasa, y esa estimulación de la tirosina sinasa activa al sustrato receptor de insulina, que va a iniciar todo el efecto de la célula efectora por la insulina. Podemos decir, chicos, que el que va a ocasionar los efectos es el receptor activado y no la insulina. Entonces, el 80% de todas las células de nuestro cuerpo, ¿verdad?, se vuelven permeables a la glucosa, ¿ya? Hacen que vesículas, chicos, que se encuentran en el citoplasma se movilicen a la membrana, y una vez que se movilizan hacia la membrana, chicos, permiten o ayudan a la entrada de glucosa o el transporte de glucosa desde afuera hacia el interior. Entonces, casi todo el 80% de nuestras células, chicos, se vuelven permeables a la glucosa. Número 2. No solo se vuelven permeables a la glucosa, chicos, nuestras células también se vuelven permeables a los iones de potasio, a los fosfatos y aminoácidos. ¿Ya? Entonces, número 1, el 80% de todas las células se vuelven permeables a la glucosa. Número 2, no solo se vuelven permeables a la glucosa, sino también a la entrada de potasio, fosfato y aminoácidos. 3, una vez que se activó el receptor en un tiempo, chicos, de 5 a 10 minutos de su activación, vamos a ver un efecto lento que consiste en la activación, ¿verdad?, activación de enzimas metabólicas. Activamos más enzimas, ¿verdad?, que son encargadas de algunos metabolismos. Y por último, chicos, como cuarto, aquí se lo voy a poner, pueden pasar horas o días después de haber activado el receptor, aparece un efecto más lento, y es que los ribosomas, chicos, traducen más ARN mensajero para formar proteína. ¿Ya? Entonces, esos son los 4 efectos importantes una vez activado el receptor. Entonces,
Número 1, el 80% de todas las células se vuelven permeables a la glucosa. Número 2, no solo permeable a la glucosa, sino también se vuelven permeables, chicos, a la entrada de potasio, fosfato y aminoácidos. Número 3, dentro de un tiempo de 5 a 10 minutos posterior de la activación del receptor, podemos ver que se activan enzimas metabólicas. Y como número 4, aparece un efecto más tardío, que puede aparecer dentro de horas, incluso días. Los ribosomas, chicos, traducen a ARN mensajero para dar a la formación de nuevas proteínas. Entonces, muy bien en esta parte. Entonces hay un meme, su hígado produce insulina. No, estúpida, es mi páncreas. De hecho, ahí suele pasar, ¿verdad? Cuando nos preguntan, nos pase visita ahí con los nervios, uno se lo sabe, pero en los nervios impulsa a decir que el hígado, ¿verdad? Pero tranquilo, tranquilo. Bueno, chicos, entonces esto es lo que dije en la imagen. Aquí también se los dejo para que lo lean, ¿verdad? Ahí está, miren. La 80% se vuelven muy permeables a lo que es la glucosa. No solo permeable, como les dije, de la glucosa, sino aminoácidos, potasio, fosfato. De 10 a 15 minutos, incluso 5 minutos de haber activado el receptor, se activan algunas enzimas que están involucradas en el metabolismo intracelular. Incluso, chicos, horas o días, pueden ver que la insulina, chicos, aumenta la traducción de ARN por parte de los ribosomas para crear nuevas proteínas. Muy bien. Otro meme, si usas insulina en infusión y no vigila el potasio, hay tabla. Importante, chicos, importante. Cuando vayan a rotar a su práctica clínica, estos son una de las preguntas que nos hacen los médicos de base, ¿verdad? Que cuando tenemos un paciente con insulina en infusión, lo primero que los médicos de base te preguntan es de cuánto es el potasio el paciente, de cuánto tiene el potasio el paciente. Y si un caso vos no sacaste el potasio, o tal vez el paciente no tiene el potasio en el expediente y lo tenés en insulina, posiblemente y 100% seguro que te van a regañar. Entonces, todo paciente, muchachos, que le vayan a administrar insulina en infusión, tienen que tener vigilando el potasio. ¿Por qué? Porque el potasio, chicos, ¿verdad? Algo muy importante, ¿qué le va a pasar al potasio? Si yo lo estoy administrando insulina en infusión, ustedes saben que la célula tiene una bomba primaria muy importante. Toda la célula, ¿verdad? Casi de nuestro cuerpo tiene esa bomba muy importante que es la bomba sodio-potasio ATPasa. La insulina estimula, chicos, a la bomba sodio-potasio ATPasa. Como resultado de esa estimulación, chicos, ustedes meten su potasio que se encuentra a nivel del plasma. Si ustedes saben que el potasio, chicos, el potasio sérico es de 3.5 a 5.5 mi equivalente por litro. ¿Ya? Imagínense que ese paciente, chicos, ustedes no miraron, ¿verdad? O por X motivo no vigilaron el potasio, no tienen el potasio del paciente y tienen insulina de infusión. Entonces, la insulina, chicos, estimula la bomba sodio-potasio y va a meter el potasio de afuera hacia adentro de la célula, disminuyendo tu potasio sérico. Si tenía 3.5, chicos, entonces va a venir disminuyendo por la entrada de potasio que está ocasionando como resultado de la estimulación de esta bomba. Esto, ¿verdad?, se traduce a un trastorno que se llama hipopotasemia. ¿Ya? Entonces, eso es una pregunta que nos hacen siempre los médicos de base. ¿Qué le hace la insulina al potasio? Entonces, obviamente, vos le vas a contestar que estimula la bomba sodio-potasio ATPasa, lo que ocasiona la entrada de potasio de afuera hacia adentro y que puede ser fatal porque puede caer el paciente en una hipopotasemia o en una hipocalemia, como bien saben. Entonces siempre hay que vigilar el potasio. Otra pregunta clásica que nos hacen en los pase visita es que si puedes administrar
gluconato de calcio. Ya, un paciente con hipopotasemia también. Esa es otra pregunta clásica que no hacen los médicos de base. Entonces, el gluconato de calcio, chicos, aquí es como una controversia porque hay literatura, como bien saben ustedes en fisiología, que el calcio sirve como estabilizador de membrana. Pero, chicos, hay guías, ¿verdad?, que mencionan que el gluconato de calcio de igual manera abre los canales de potasio y permite la entrada de potasio de afuera hacia adentro, lo que te ocasiona igual lo mismo la insulina. Puede empeorar en una hipopotasemia. Entonces hay muchas guías que te dicen que no se puede administrar gluconato de calcio en pacientes con hipopotasemia. Y ahorita te puedes estar preguntando si la insulina mete el potasio y ocasiona una hipopotasemia, entonces en una hiperpotasemia, que sería lo contrario, tener potasio tanto afuera, que también es fatal, hiperpotasemia, está indicado, sí, está correcto, porque va a meter todo ese potasio que está afuera dentro de la célula, ocasionando, ¿verdad?, una disminución en el plasma. Entonces, sí, está correcto. Entonces, la insulina, ¿verdad?, la administro insulina más glucosa en infusión, sí sirve para tratar la hiperpotasemia. Igual manera, el gluconato de calcio. La mayoría aquí en nuestros hospitales, ¿verdad?, de nuestro país, Nicaragua, entonces administran gluconato de calcio en pacientes en hiperpotasemia. También igual manera administramos insulina más glucosa. Incluso el salbutamol, chicos, podemos administrarlo en pacientes con hiperpotasemia. Siempre les digo a mis estudiantes que desde ya investiguen, y esto lo voy a dejar como tarea para ustedes, que investiguen o profundicen más de esto que estoy diciendo. ¿Por qué administramos gluconato de calcio en una hiperpotasemia? ¿Por qué administramos salbutamol en una hiperpotasemia? ¿Por qué administramos insulina más glucosa en una hiperpotasemia? ¿Y por qué no podemos dar insulina, ¿verdad?, en una hipopotasemia? Ya para que profundicen y lean más, ¿verdad? Yo solo le di el inicio, ustedes hagan que arranquen. Entonces, muchachos, muy importante, ¿verdad? Y es claro, chicos, es una pregunta, ¿verdad?, clave que nos hacen en los pases de visita. Muy bien. Como pueden ver ustedes, chicos, la insulina, yo les dije, la glucosa tiene bastante relación con la insulina. Pueden ver ustedes que a mayor glucosa extracelular, mayor va a ser la secreción de insulina y mayor va a ser la captación de glucosa intracelular. Entonces, a mayor glucosa, mayor insulina, lo que va a permitir la captación de glucosa intracelular. Entonces, repito de nuevo, a mayor glucosa, mayor secreción de insulina. Pueden ver ustedes, chicos, que la glucosa llegó a 750 y la secreción de insulina potenció también. Se potenció hasta 10 veces más, ¿verdad?, 20 veces más, lo que hace que la glucosa intracelular aumente por la captación que ocasionamos. Entonces, muy bien, ¿verdad? Entonces, recuerden eso, la glucosa tiene bastante relación, ¿verdad?, en lo que es la regulación de la insulina. Muy bien, ahora hablemos sobre qué hace la insulina sobre los hidratos de carbono. ¿Cuál va a ser el impacto? Bueno, chicos, ¿verdad? Como número 1, ustedes tienen que favorece la captación del metabolismo del muscular de la glucosa. Entonces, el mayor tiempo, chicos, ¿verdad?, casi la mayoría del tiempo, ustedes se encuentran en reposo, ¿ya? Ustedes se encuentran en reposo y sus músculos, ¿verdad?, la membrana del músculo es poco permeable. Cuando estamos en reposo, chicos, nuestra membrana muscular se vuelve poco permeable a la glucosa, es decir, que el músculo ocupa su energía de ácido graso. Y
Y esto se debe, como repito de nuevo, porque ustedes están en un estado de reposo. Igual pasa, chicos, durante los tiempos de comida. Entre los tiempos de comida, chicos, hay una pequeña secreción de insulina. Y esa pequeña secreción de insulina también, ¿verdad? No permite, ¿verdad? Esa pequeña secreción de insulina no permite la entrada de mucha glucosa a nuestro músculo. Pero tú vas a mencionar dos acciones importantes por donde el músculo se vuelve bastante permeable a la glucosa. El primer mecanismo es durante el ejercicio. Durante el ejercicio, chicos, su tejido muscular, la membrana muscular, se vuelve bastante, pero bastante permeable a la glucosa. Que incluso, chicos, que no necesita de la insulina para meter a la glucosa. Es por eso que nosotros le decimos a nuestros pacientes diabéticos que hagan ejercicio, porque al realizar ejercicio de una intensidad moderada y que vaya intenso, chicos, sus músculos se vuelven muy permeables a la glucosa. Entonces, como te repito, ni necesitas de insulina para meter toda esa glucosa dentro de las células musculares. Segunda acción, aquí, ¿verdad? Es después de haber comido. Después de haber comido, no entre comidas, ¿verdad? Como te dije al inicio, es después de haber comido, las concentraciones de glucosa se elevan tanto que eso provoca una mayor secreción de insulina. Y es aquí, chicos, ¿verdad? Y es aquí donde la insulina permite la entrada de glucosa hacia los tejidos. Muy bien. Número 2. Favorece el depósito de glucógeno en el músculo, lo que se conoce como gluconeogénesis. Muy bien. De igual manera, chicos, como te dije al inicio, aquí, ¿verdad? El músculo, una vez que ustedes comen y no ejercitan, ¿verdad? No ocasionan ejercitación del músculo y hay entrada de glucosa dentro de él, entonces el músculo, chico, lo va a convertir, lo va a almacenar como glucógeno. Le va a decir la insulina, bueno, como no estás ejercitando, pero metiste glucosa, lo voy a convertir como glucógeno. Por si un momento vos lo ocupé. Y sí, chicos, existen dos momentos que el músculo lo ocupa. El primero es cuando el músculo en tiempos cortos realiza una intensidad de energía, entonces ocupa el glucógeno. Y de segundo, chicos, es cuando nosotros creamos una energía anaerobia. Ya saben ustedes que quiere decir anaerobio, es sin oxígeno, un ambiente sin oxígeno. Entonces, nuestro cuerpo, ¿verdad?, produce energía anaeróbica porque el glucógeno almacenado se degrada en ácido láctico y así nosotros conseguimos energía anaeróbica. La tercera, que significa la facilitación y la captación, almacenamiento, utilización de glucosa en el hígado, es muy importante, ¿ya? Porque ya sabemos que en el hígado, chicos, se almacena glucógeno hepático. Imagínate que vos haces un ayuno de 10 horas, no sé, ¿verdad? Obviamente comiste a las 6 de la mañana y ya no volviste a comer, ¿verdad? Y la rompes como a las 7 de la noche, imagínate vos, ¿verdad? Son las 6 de la mañana y vos decís, yo vuelvo a comer hasta las 7 de la noche. En todo ese tiempo estás sin alimento. Tu glucosa, chico, se comienza a disminuir. Igual manera la insulina comienza a descender. Y si esa glucosa desciende, es peligroso porque cae en un estado que se conoce como hipoglicemia. Y si va cayendo más, si va descendiendo más, pues será aún más peligroso, pues caer un shock hipoglucémico. Entonces, para evitar eso, chicos, el hígado, ¿verdad?, que tiene almacenado glucógeno, degrada a glucosa, lo degrada, y eso evita que vos sufras una
una hipoglicemia, ¿ya? Entonces eso es lo importante, el almacenamiento, chicos. Cuando la glucosa va descendiendo, pues el hígado inmediatamente ocupa sus reservas que tienen forma de glucógeno y lo forma en glucosa. ¿Y cómo lo realiza? Sí, porque necesitamos almacenar glucógeno, ¿ya? ¿Y cómo lo realiza para poder yo almacenar glucógeno? Número uno, chicos, la insulina. La insulina bloquea o inhibe una enzima que se llama fosforilasa hepática. Fosforilasa hepática. ¿Qué función tiene la fosforilasa hepática, chicos? La fosforilasa hepática es la encargada de degradar el glucógeno a glucosa. Y si esta señorita está activa, entonces nunca vamos a poder almacenar glucógeno. Entonces la insulina bloquea esa enzima para nosotros poder iniciar el almacenamiento de glucógeno. Segundo mecanismo. La insulina, chicos, promueve a la captación de glucosa, ¿verdad?, a nivel hepático. ¿Y eso cómo hace? Bueno, chicos, la insulina activa una enzima, ¿verdad? Activa una enzima que se llama glucosinasa o glucoquinasa. En otros libros salen glucoquinasa, pero las dos maneras están correctas. Glucosinasa o glucoquinasa. Glucosinasa. ¿Y qué hace esa enzima glucosinasa, chicos? Esa enzima glucosinasa hace que la glucosa ya no pueda salir de la célula, ¿verdad? Entonces queda como atrapada dentro de la célula. Y como tercero, chicos, la insulina fomenta, ¿verdad? La insulina fomenta la síntesis de glucógeno. La síntesis de glucógeno, activando una enzima, que se llama glucógeno sintetasa, que es el encargado después de iniciar la formación de glucógeno, ¿verdad? Entonces esos son los tres mecanismos por el cual nosotros facilitamos la captación de glucosa a nivel hepático. Entonces, muy bien. Como cuarta, tenemos favorece la conversión, y eso ya nosotros sabemos. Cuando ya almacenaste glucógeno, ya llenaste todo el almacenamiento y todavía tenés glucosa, entonces la insulina fomenta o favorece la conversión de glucosa a ácido graso, ¿ya? Lo convierte en ácido graso, y esos ácidos grasos, chicos, son transformados luego en triglicéridos, y son guardados en una proteína que se conoce como lipoproteína de baja densidad, LDL, ¿verdad? Lipoproteína de baja densidad, que es esta que viaja por la sangre hacia los tejidos adiposos y es almacenado esos triglicéridos en grasa. Muy bien. Y para que esto ocurra, ¿verdad? Para que este almacenamiento de grasa ocurra, tengo que bloquear la gluconeogenia, es decir, el proceso de glucógeno, porque si esto sigue activado, ¿verdad?, pues no voy a llevar a la conversión de ácido graso. Entonces, estos dos mecanismos, chicos, van a la mano, ¿verdad? Para formar exceso de la formación, perdón, de ácido graso, pues necesito bloquear la gluconeogenia hepática. Y ya saben que la insulina hace la conversión de glucosa a ácido graso, lo forma en triglicéridos, luego se almacena una lipoproteína de baja densidad para ser enviado directamente a la sangre y almacenado en el tejido adiposo, ¿verdad?, en forma de grasa. Y muy importante, la 5, porque esto va con esto relacionado. Entonces la 5, te dije que la insulina, ¿verdad?, hace que el 80% de nuestro
células se vuelven permeables a la glucosa, ¿verdad? Y el otro 20%, ¿por qué no? Porque, chico, ¿verdad? Hay una parte, y te lo van a preguntar, hay una parte, un tejido muy especializado que requiere la utilización de glucosa pura, glucosa a todo color vivo, ¿ya? No necesita de la insulina, entonces, porque él permite la entrada de glucosa pura, y ese tejido es las neuronas encefálicas. Te lo van a preguntar. Entonces recordad que las neuronas encefálicas son las que requieren la glucosa pura y no necesita de la insulina. Y es por eso, chicos, que cuando una persona cae en niveles de 50 a 20 miligramos por 100 mililitros, estas personas comienzan a directamente, ¿verdad? Esto ya sería una hipoglicemia. Y estos pacientes, chicos, el primero que se afecta por el descenso de glucosa es el tejido nervioso. Y ahí las personas comienzan a tener hipotomía, se desmayan con pérdida de conciencia, convulsiones graves como tónico-clónica, incluso las coma. Entonces, muy importante, ¿verdad? Muy importante esta parte. Muy bien, ya una vez que hablamos sobre el impacto que tiene en el hidrato de carbono, hablemos sobre el impacto que tiene en el metabolismo de la grasa. Es lo mismo que repetimos. Entonces, la mayoría del tiempo, chicos, ¿verdad? La insulina o nuestro tejido ocupan la glucosa como fuente de energía. Pero ¿qué pasa? ¿Verdad? Esto, chicos, una vez, ¿verdad? Que hay mucho hidrato de carbono todavía sobrante, ¿qué va a hacer la insulina? Bueno, ya dijimos, lo que hace que los hidratos de carbono, es decir, la glucosa, se convierta en ácido graso, y esos ácidos grasos, chicos, se han convertido nuevamente en triglicéridos, se guardan en lipoproteína de baja densidad y son guardados o almacenados en el tejido adiposo como grasa. Pero aquí tiene la importancia. ¿Qué pasa si existe una deficiencia de insulina? ¿Ya? La deficiencia de insulina, chicos, lo que te va a ocasionar es una lipólisis. Es decir, que hacen que los triglicéridos se degraden. ¿Ya? Como imagínate si agarras una bolita de queso y la desbaratas con tus deditos, entonces imagínate que eso hace la deficiencia de insulina. Agarra un puñito de triglicéridos y lo degrada. ¿Ya? Entonces lo degrada y como resultado tenés ácido graso. Ese polvito, ¿verdad? Va a ser ácido graso. Ácido graso que van a ser enviados a la circulación sanguínea. Van a pasar a la circulación sanguínea. Y en minutos, chicos, van a aumentar las concentraciones de ácido graso en nuestra sangre. Y que por un momento van a ocupar nuestro tejido como fuente de energía. Pero el consumo o el exceso, ¿verdad? Sería la palabra correcta, el exceso de estar consumiendo ácido graso en nuestro tejido es fatal, porque puede caer una paciente en algo que se conoce como cetosis, que más adelante vamos a hablar. ¿Ya? Obviamente, ¿verdad? La degradación de ácido graso, chicos, por la deficiencia de la insulina, también te provoca unas causas muy importantes a nivel cardiovascular. Puede provocar infarto o miocardio, ictus cerebrales, accidentes cerebrovasculares, enfermedades macrovasculares, ¿verdad? Entonces, es el gran impacto que tiene la deficiencia de insulina en lo que es la síntesis o el metabolismo de la grasa. En lo que es las proteínas, muchachos, no conocemos muy bien. La presencia de insulina ayuda, ¿verdad? Estoy hablando de la presencia. La presencia de insulina ayuda a almacenar proteína, ¿verdad? El depósito de la proteína, pero el mecanismo no se conoce muy bien, ¿verdad? Pero sí tengo que mencionar que la insulina, en conjunto con la hormona de crecimiento, provocan sinergismo. ¿Qué quiere decir sinergismo, chicos? Es cuando vos unís dos
dos hormonas, digamos así, ¿verdad? De manera diferente, porque pueden ver ustedes, la hormona de crecimiento es diferente a la insulina, pero que tienen una función, es que ambas te ayudan al crecimiento, ¿ya? Esas tienen, y si vos unís esas dos hormonas, potencia esa función que sería el crecimiento. Entonces eso es el sinergismo, chicos. Aumentar, ¿verdad? Juntar dos clases distintas, las uní, que tengan una función igual, similar, y ocasionar o potenciar el efecto. Para que entendas mucho mejor, aquí te dejo esta imagen. Aquí, chicos, podemos ver en esta gráfica que es un estudio que se realizó sobre un ratón, una ratita. Pueden ver que la ratita, chicos, pueden ver, iba creciendo normalmente, pero en este punto los científicos, ¿verdad? Los autores quisieron ver, estudiar primeramente por separado la hormona de crecimiento y por la insulina, y luego quisieron estudiarla de manera junta las dos. ¿Qué hicieron? Entonces agarraron a la ratita, chicos, y les quitaron una parte del páncreas y una parte de la hipófisis. Obviamente, como resultado, cayó, chicos, la liberación de hormona de crecimiento y cayó la secreción de insulina. Pueden ver que el crecimiento de la ratita se detuvo. Vinieron los autores y comenzaron la administración por separado. Primero comenzaron la administración de hormonas y pueden ver ustedes que la ratita comenzó a aumentar su crecimiento. Y por otro lado comenzaron la administración de insulina. Pueden ver que la ratita iba aumentando más su crecimiento. Pero dijeron, ¿verdad? Ahora administremos las dos al mismo tiempo. Y comenzó la administración al mismo tiempo y pueden ver el gran impacto que tuvo. Miren, el crecimiento fue mucho mayor. Entonces podemos decir, chicos, que la hormona de crecimiento junto con la insulina provocan sinergismo. ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Pero ¿qué pasa, chicos? Aquí viene la otra. ¿Qué pasa en una deficiencia de proteína? De igual manera, ya sabemos que la insulina, chicos, favorece, la presencia de insulina favorece a la formación y llevar a cabo la síntesis de proteína y también el depósito de ella. Y también dijimos al inicio que inhibe la degradación de proteínas intracelulares. Pero ¿qué pasa si la insulina cae y no hay una buena secreción? Bueno, la ausencia de insulina, chicos, va a detener casi por completo la formación de proteína y va a aumentar el catabolismo proteico. ¿Qué quiere decir catabolismo proteico? La degradación de proteína. ¿Ya? Entonces vamos a desgradar a las proteínas. Igual manera, imagina, agarrar dos bolitas de queso, que serían en este caso las proteínas, y las comienza a destruir con tus dedos. Va a salir, ¿verdad? Unos residuos, que estos serían aminoácidos. Entonces, de igual manera como pasó a la grasa, los aminoácidos también, chicos, son enviados, ¿verdad? A la circulación sanguínea, salen a la circulación sanguínea como secundario de ese catabolismo y aumentamos las concentraciones de aminoácidos en nuestra sangre. Van por un momento, chicos, nuestro tejido lo van a ocupar como sustrato de energía y también como síntesis de la gluconeogénesis. Pero también la degradación, ¿verdad? Va a llegar a un punto que también vamos a degradar los aminoácidos. ¿Cómo lo va a manifestar el paciente? Bueno, chicos, vamos a aumentar la urea en la orina. Entonces, un aumento de la urea, chicos, en la orina, eso me indica pérdida de verdad o degradación de proteína que está sucediendo en nuestro cuerpo. ¿Qué va a pasar? Si te estoy diciendo, chicos, que estamos perdiendo, estamos destruyendo proteína y llevamos destruyendo proteína y lo peor que nosotros no estamos formando proteína para compensar, se detuvo. ¿Qué crees que va a pasar a un paciente diabético? ¿Cómo lo va a manifestar? De hecho, una secuela importante en paciente diabético. En los pacientes diabéticos va a tener astenia, pérdida de energía, porque la proteína fisiológicamente te ayuda al aporte de energía a todas las células, a tu masa muscular. Entonces, un paciente diabético tiene astenia, pérdida de energía, pérdida
de la fuerza, muscular, es algo común de los pacientes diabéticos. Puede haber atrofia muscular, es por eso que pueden ver que algunos pacientes se vuelven delgados, y sobre todo como está perdiendo proteína, el cuerpo lo va a pedir proteína, y ese paciente va a comer, ¿verdad? Entonces ahí tiene una P muy importante. Ya saben que existen 4P: polifagia, polidipsia, poliuria, pérdida de peso. Entonces, muy importante, ¿verdad? Muy importante. Por eso que las personas le dan mucha hambre, por la pérdida de proteína. Bueno, esto ya lo hablamos. Siguiendo, ¿verdad? Con la ausencia de insulina, yo te dije que el consumo exagerado de grasa también es malo. ¿Por qué? Porque va a formar algo que se llama ácido acetoacético. ¿Ya? El ácido acetoacético, chicos, se va a formar principalmente a nivel hepático. Pero ¿cómo se forma eso? ¿Cómo llegamos a formar ácido acetoacético? Ahí te puse lo puntualizado cómo vamos a llegar a formar. Algo muy importante que tienes que saber es que tu hepatocito, antes con la presencia de insulina, ¿verdad? Con la presencia de insulina, él era invadido de hidrato de carbono. Él se encontraba invadido por hidrato de carbono. Pero ahora, como está liberando ácido graso, ahora se encuentra invadido de ácido graso. Obviamente, ¿verdad? Ese ácido graso va a entrar a los hepatocitos, ya no hay otra. Los hepatocitos van a permitir la entrada de ácido graso dentro de él. ¿Y cómo lo hace el hepatocito? Bueno, activa un mecanismo que se llama carnitina. Este mecanismo de carnitina permite la entrada de los ácidos grasos, ¿verdad? Transportan hacia las mitocondrias de los hepatocitos. Una vez que esos ácidos grasos entran a la mitocondria, gracias a ese transporte de carnitina, se pasan por un proceso de beta oxidación. O sea, los ácidos grasos, ¿verdad? Se oxidan para formar, ¿verdad? Algo que se conoce como acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A, chicos, se condensa para formar el famoso ácido acetoacético. Y este ácido acetoacético, chicos, es liberado a la circulación sanguínea, y una vez que llega a los tejidos, ¿verdad? Se forma nuevamente en acetilcoenzima A. Entonces, una vez, ¿verdad?, que el ácido acetoacético pasa a la circulación sanguínea, él va a penetrar a los tejidos, pero en los tejidos se convierte nuevamente en acetilcoenzima A. Y así, chicos, y de esta forma, pues los tejidos comienzan, ¿verdad?, lo ocupan como sustrato de energía. Pero ¿qué va a pasar después? Con el tiempo, por ese exceso, ese consumo exagerado, los tejidos ya no lo van a querer, ya no van a permitir la utilización de ese acetilcoenzima A porque ya no le gustó, y se vuelven impermeables. A tu hígado no le importa, tu hígado sigue mandando grandes cantidades de ácido acetoacético, que puede aumentar, chicos, hasta 10 mil equivalentes por litro. Algo fatal que puede caer en un paciente en una acidosis grave. ¿Ya? Entonces, repito nuevamente, todo tiene lugar a nivel hepático. Los hepatocitos, por la gran degradación de triglicéridos y por la gran demanda de ácido graso en la circulación, el hepatocito se encuentra invadido de ácido graso. ¿Ya? Y esto es resultado por la deficiencia de insulina. Los hepatocitos, pues, ni modo va a meter esos ácidos grasos dentro de él, activando el mecanismo de carnitina, que ayuda al transporte de ácido graso hacia la mitocondria del hepatocito, donde se van a beta oxidar, ¿verdad?, los ácidos grasos, y van a formar acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A se va a condensar
y se forma en ácido acetoacético, que este ácido acetoacético sale del hepatocito hacia la circulación sanguínea en dirección a los tejidos, ¿verdad?, periféricos, donde una vez penetrar se condensa nuevamente en acetilcoenzima A y esta forma el tejido lo ocupa como sustrato de energía. Pero después, chicos, con el tiempo, por ese consumo exagerado, el tejido ya no lo quiere y se vuelve impermeable. Ya se vuelve impermeable y aumenta el hígado, sigue mandando ácido acetoacético y aumenta, chicos, la concentración hasta bien mi equivalente, que puede ser fatal. Algo muy importante, que ese ácido acetoacético se puede dividir en dos cuerpos cetónicos y te lo van a preguntar. Te lo pregunto, te lo preguntan, ¿verdad? Porque es de cajón. Cuando tenemos un paciente con cetoacidosis diabética, ¿verdad? Cuando tenemos un paciente con cetoacidosis diabética, lo primero que nos preguntan cuáles son los dos cuerpos cetónicos. Y entonces voy a contestar que el ácido beta-hidroxibutirato y la acetona, también acetoacetato. Entonces recuerden muy bien esos dos cuerpos cetónicos, que lo pueden ver en ese cuadro color negro, porque se los preguntan. Y esos dos cuerpos cetónicos, cuando están en líquidos corporales, se conoce como cetosis, algo grave, mortal, que desarrollan los pacientes diabéticos, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Entonces hablemos cuáles son, y vamos a entrar en lo que es la secreción de la insulina. La secreción de insulina, chicos, tenemos 4 transportadores: GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4. Yo creo que lo miraron en bioquímica, ¿verdad? Entonces el más importante, el GLUT2, porque se encuentran en casi la mayoría de las células, principalmente en las células beta del páncreas. Como pueden ver, muchachos, aquí estamos en unas células beta del páncreas. Aquí tenemos nuestro transportador de glucosa, el GLUT2. Pero ¿cómo se da la secreción de glucosa? ¿Cómo se da la secreción de glucosa? Como pueden ver ustedes, muchachos, aquí, ¿verdad?, aumenta la concentración de glucosa en nuestra sangre y el GLUT2 permite la entrada de glucosa. Una vez que nosotros tenemos glucosa dentro de la célula, ¿se acuerdan de las enzimas que les dije que se activa? La glucosinasa. Pues aquí viene en juego. La glucosinasa, o también glucoquinasa, chicos, hace que la glucosa no salga nuevamente fuera de la célula. Y eso lo hace porque esta enzima la convierte la glucosa en glucosa 6-fosfatasa. Y esa glucosa 6-fosfatasa, ¿verdad?, pasa por el ciclo de Krebs y formamos ATP. Y estos ATP, chicos, formaditos, viajan hacia la membrana celular, donde se encuentran canales sensibles de potasio a ATP. Entonces viajan esos ATP, chicos, y cierran ese canal. Al cerrar ese canal, yo no permito que el potasio salga fuera de la célula. Aumentamos la concentración de potasio dentro de mi célula. Y esa concentración ocasiona despolarización. Como pueden ver, por otro lado de la membrana basal se encuentran estos canales de calcio que se encuentran cerrados por el momento, pero por causa de esta despolarización se abren y permite la entrada del calcio del espacio extracelular al espacio intracelular. Y el espacio intracelular, ya saben que una de las funciones del calcio es liberar hormonas, ¿verdad?, y en neurotransmisores. Y entonces, chicos, el calcio intracelular entra y ocasiona liberación de la insulina. Muy bien, entonces entra la glucosa, ¿verdad? Una vez la glucosa adentro, hace que la glucosinasa la transforme en glucosa 6-fosfato, ya no pueda salir, y esta glucosa 6-fosfato pasa por el ciclo de Krebs en la mitocondria de la célula, formamos ATP y este ATP cierra este canal sensible de ATP, ¿verdad?, de potasio, y el potasio no puede salir, lo que ocasiona, ¿verdad?, que aumenta la concentración de potasio y ocasionamos una despolarización, se abre el canal de calcio
lo que permite el calcio entre a la célula y la insulina se libera. Como pueden ver, chicos, aquí existe la sulfonilurea. Esto es un fármaco hipoglicemiante que le damos nosotros a los pacientes diabéticos tipo 2. No sé si ustedes han escuchado hablar sobre la glibenclamida, por ejemplo. Ellos actúan, ¿verdad? Cuando están en farmacología, la sulfonilurea, actúan principalmente cerrando el canal de potasio, potenciando más el cierre. Y eso hace que el potasio no vuelva a salir y ocasionar depolarización y que el calcio entre para liberar insulina y disminuir esa concentración de glucosa de la circulación. De igual manera, si nosotros la acetilcolina, chicos, la acetilcolina, ¿verdad?, hace que el calcio, chicos, aumente más la entrada. Y si yo aumento más la entrada de calcio, pues va a haber mayor liberación de insulina. Hay otro, ¿verdad?, como la catecolamina, como la noradrenalina, el uso de ella, ojo aquí también en fármaco, ojo, noradrenalina. La noradrenalina, chicos, lo que hace la noradrenalina es bloquear la exocitosis. Recuerden que por exocitosis se libera la insulina. Entonces, la exocitosis, chicos, es bloqueada por la noradrenalina, principalmente si nosotros mantenemos en infusión noradrenalina. Porque si yo te bloqueo la liberación de insulina, la glucosa va a ir aumentando las concentraciones, y es por eso que uno de los efectos adversos de la noradrenalina es la hiperglicemia. Y si mi paciente es diabético y administro grandes dosis de noradrenalina y por mucho tiempo, pues puede ocasionar una hiperglicemia grave, de hecho una cetoacidosis diabética. Entonces, muy importante, ¿verdad?, tener en cuenta esto. Igual el salbutamol, ¿verdad? El salbutamol aumenta la liberación de la insulina, por eso, ¿verdad?, que es un estimulante beta-adrenérgico. Y pues por eso te lo mandé a investigar, para que ustedes sepan por qué utilizamos en una hipercalemia salbutamol y cómo actúa. Bueno, esto ya lo hablé, ver en la imagen. Muy bien, chicos, pueden ver, ya casi finalizamos. Pueden ver ustedes que existen muchos factores. Antes solo se creía que era la insulina que tenía regulación. Perdón, antes se creía que era la glucosa que tenía la regulación sobre la secreción y la disminución de la insulina, y no. Existen ahora muchos factores. Vamos estudiando, vamos descubriendo cosas, y entonces se han descubierto que hay aminoácidos, hormonas, ¿verdad?, que aumentan la secreción de insulina y también la disminuyen. Como por ejemplo, ¿verdad?, ¿quiénes aumentan la secreción de insulina? Aumento de la glucemia, es una hiperglicemia, aumento de ácidos grasos libres, aumento de aminoácidos en la sangre, las hormonas principales gástricas, la secretina, la gastrina, la colicitocina, el péptido inhibidor gástrico, que es el más importante, la secreción del glucagón, que es una hormona hiperglicemiante, el cortisol, la hormona de crecimiento, la acetilcolina, como te dije, la estimulación beta-adrenérgica, la resistencia de la insulina, como la obesidad, y la sulfonilurea, como, ¿verdad?, las gliburidas, la tolbutamida, y la disminución de la secreción de la insulina. Obviamente, ¿quiénes disminuyen la secreción de insulina? Un ayuno prolongado, una hipoglicemia, la somatostatina, que lo dijimos al inicio, y la activación alfa-adrenérgica. Uno de esos, ¿verdad?, fue la que te dije, la noradrenalina. Muy bien. Control de la secreción de la insulina. Para que me entienda esto, te voy a explicar aquí en estas dos imágenes. La secreción de la insulina, chicos, se da en dos momentos. Eso tenés que saber. En dos momentos. Porque un paciente que ande normalmente 80, 90 de glucosa en ayuna, ¿cómo cree que va a estar la insulina? La secreción moderada, intensa o normal, pequeña concentración. Va a estar pequeña, chicos, porque tiene una concentración adecuada de glucosa en la sangre, no necesita liberación intensa de insulina. Pero ¿qué pasa si esa glucosa en ayuna pasa de 90 a 130 o a 140? Obviamente, chicos, la liberación de insulina va a ser también rápida, ¿verdad? Y eso lo hacen en el primer pico. Si hay un aumento de glucosa, también la secreción de insulina va a aumentar. Pero ¿qué va a pasar? En un tiempo de 5 o a 10 minutos, chicos,
comienza a descender la insulina. ¿Ya? Desciende la insulina. Pero a cabo de 15 minutos va a pasar el otro pico. Inmediatamente puedes ver que se dispara nuevamente la curva y esto se mantiene en un estado de meseta, que dura de 2 a 3 horas. Y eso es porque el páncreas secreta otro extra de insulina. ¿Ya? Obviamente, ¿verdad? Esos son los dos picos, los dos momentos por el cual nosotros aumentamos la secreción de insulina plasmática como resultado por un aumento o un brusco de la glucosa. De igual manera, puedes ver aquí, ¿verdad? Que una glucosa de 100 está normal, pero aquí hubo una secreción máxima de glucosa, se aumentó de manera brusca la elevación de glucosa y llegó hasta casi 600 miligramos por 100 mililitros la glucosa. Inmediatamente, si vos puedes ver, la secreción de insulina también aumentó hasta 20 veces, ¿ya? Entonces, ¿cómo está relacionado, verdad, con el aumento de la glucosa, con el aumento de secreción de insulina? Igual pasa con la deficiencia de glucosa, también la insulina pues, se disminuye. Aquí los aminoácidos. Como te dije, hay aminoácidos que ayudan también a la estimulación de la secreción de insulina. Los más potentes son la arginina y la lisina. Imagínate que un paciente con una glucosa normal y yo le administro la arginina y la lisina, pues aumento la secreción de insulina. Pero imagínate que el paciente tenga hiperglicemia y yo le administro arginina, obviamente la secreción va hasta a triplicar aún más. Entonces muy importante, ¿verdad? Muy importante lo que es la administración de aminoácidos que también regulan la secreción de insulina. Las hormonas gastrointestinales también, como la gastrina, la secretina, la colicitonina, el péptido insulinotrópico, el más importante. Una vez que ustedes están comiendo, ¿verdad? Están comiendo, a nivel del tubo digestivo secretan hormonas gastrointestinales. Esas hormonas gastrointestinales, chicos, también estimulan a la liberación de la insulina. Igual va a pasar si el paciente está hiperglicémico y está comiendo, obviamente estas hormonas se liberan, lo que va a potenciar aún más la secreción de insulina. Y hay otro tipo de hormonas por el sistema nervioso autónomo como el glucagón, el glucagón, el cortisol, la hormona de crecimiento, la progesterona, el estrógeno, también estimulan la secreción de insulina. Y esto, ¿verdad? Estas hormonas pueden estar en pacientes con acromegalia, ¿verdad? Que es común. De hecho, chicos, si yo administro, porque esto que te acabo de mencionar también son tratamientos médicos, por ejemplo, los glucocorticoides. Los glucocorticoides, chicos, ustedes ya saben que uno de los efectos adversos es que los pacientes pueden desarrollar diabetes mellitus. Lo que pasa es que estos glucocorticoides, estos tratamientos, estimulan a la secreción de insulina, porque estamos diciendo que estas células, estas hormonas estimulan la secreción de insulina. Entonces tus células beta va a estar forzada liberando o potenciando la liberación de insulina. ¿Ya? Lo van a potenciar. Obviamente va a llegar un punto que tu célula se va a agotar y agotarse se daña. Como resultado, en un futuro, si vos lo mantienes a tu paciente a largo plazo con glucocorticoides, esas células beta, chicos, por ese esfuerzo que están haciendo liberando más insulina, se desgastan y disminuyen, ya no secretan insulina y como resultado, por la ausencia de insulina, puedes tener hiperglicemia y puedes desarrollar diabetes. Entonces lo que ocasiona, chicos, a largo plazo un agotamiento de las células beta, muy importante. Hablemos sobre el glucagón. Bueno, el glucagón, chicos, es secretado por la célula alfa, ¿verdad? Principalmente, y es una hormona que se conoce como hiperglicemiante, ¿ya? Y entonces se va a liberar cuando existe una deficiencia de glucosa, es decir, un estado de hipoglicemia. El glucagón, chicos, hace lo contrario de la insulina, ¿ya?
Principalmente, chicos, el glucagón está compuesto por una cadena de 29 aminoácidos y un peso molecular de 3485. El glucagón tiene dos tipos de impacto a nivel metabólico: en la glucogenólisis, en la glucogenólisis, En la glucogenólisis, porque vamos a degradar el glucagón a glucosa y aumentar la gluconeogenia hepática. Muy bien. Como ya saben, pues el hígado, chico, evita que el paciente caiga en un estado de hipoglicemia por el grande almacenamiento de glucógeno que tenemos. Entonces, muchachos, si el paciente desciende por debajo de los niveles de glucosa en sangre, pues se va a liberar lo que es el glucagón, y el glucagón pone en marcha lo que es la glucogenólisis, que va a hacer que el glucógeno almacenado se convierta en glucosa, y así nosotros compensamos esa hipoglicemia, la regulamos, ya hacemos que nuestro paciente no descienda más y lo llamamos en valores normales. Obviamente, muchachos, va a quedar disminuyendo de almacenamiento, va a ir desgastando el glucógeno almacenado, y es por eso que también pone en marcha que la gluconeogenia, es decir, hace que creemos en ese momento estar formando más glucógeno para estar atento en cualquier momento y nuevamente actuar, ¿ya? Es un mecanismo, chicos, la degradación de glucógeno es un mecanismo químico que te lo voy a poner aquí, ¿verdad? En la secuencia para que las mires, y es fácil. ¿Qué hace el glucagón para degradar glucógeno a glucosa? Bueno, chicos, el glucagón activa la adinilatoxiclasa que se encuentra en los hepatocitos, en la membrana, lo que va a estimular un segundo mensajero que se llama monofosfato de adenosina cíclico, y este señorito activa a la proteína reguladora de la proteína sinasa. Esa activación de la proteína reguladora de la proteína sinasa activa a la proteína sinasa. Y una vez activada la proteína sinasa, chicos, activa lo que es la fosforilasa B beta sinasa, la que se transforma posteriormente a fosforilasa alfa. Y es la fosforilasa alfa, chicos, que estimula la degradación de glucógeno a glucosa 8-fosfato. Y la glucosa 8-fosfato se desfosforiliza para formar glucosa y así liberarla hacia la circulación y evitar el estado hipoglicémico. Así es, chicos, que nosotros compensamos. Y aquí lo pueden ver ustedes. ¿Qué hace el glucagón en el metabolismo de la glucosa? Bueno, promovemos la glucogenólisis, degradamos el glucógeno a glucosa, entonces como resultado aumentamos la glucemia, fomentamos la glucogenólisis porque necesitamos almacenar más glucógeno, y activamos la lipasa, que también ocupamos ácido graso. Y por otro efecto extra, tenemos que también el glucógeno que aumenta la contractilidad cardíaca, aumenta el flujo sanguíneo, principalmente renal, favorece la secreción biliar y inhibimos el ácido clorhídrico. Muy importante, y esto te lo pueden preguntar en tu examen. El factor más importante quien impide o bloquea la secreción de glucógeno es la hiperglicemia, porque al inicio dijimos que es la hipoglicemia que hace que secretemos el glucagón. Y entonces, ¿quién es el factor que bloquea? En un estado de hiperglicemia no tenemos secreción de glucagón. Igual manera, chicos, hay dos factores que estimulan también la secreción de glucagón. Lo que secretan, ¿verdad? Lo que hace que secretemos glucagón, pero en menor medida, son algunos aminoácidos también, y sobre todo el ejercicio, ¿ya? Mientras ustedes están realizando ejercicio, chicos, nosotros podemos duplicar o cuadruplicar, quintuplicar la liberación de glucagón, y esto lo hace con el fin de evitar una hipoglicemia durante ejercicio intenso. Entonces esto es muy importante. El que bloquea, si recuerden bien, el que bloquea la secreción de glucagón es la hiperglicemia. Y la somatostatina, chicos, ¿verdad? La somatostatina
es un polipéptido de 14 aminoácidos, una semivía ultra corta, aproximadamente 3 minutos, y la secretan las células delta. Aquí te puse la pantalla dividida. ¿Qué es lo que hace la somatostatina? Bueno, una vez liberada la somatostatina, tiene función de disminuir, bloquear. Eso tiene la función de eso. Disminuye o bloquea. La somatostatina, chicos, bloquea, ¿verdad? O reduce la secreción de glucagón y de la insulina. Además, disminuye la motilidad gástrica del estómago, el duodeno y la vesícula biliar. Y también disminuye la secreción y la absorción de algunos nutrientes o aminoácidos a nivel del tubo digestivo. Pero ¿quiénes son los factores que estimulan la liberación de la somatostatina? El aumento de la glicemia, aumento de los aminoácidos, aumento de ácido graso, igual manera algunas hormonas gastrointestinales. Entonces muy bien, te pueden preguntar esto, ¿verdad? No hay mucho de hablar de la somatostatina, pero sí tienes que saber cuáles son los factores que liberan la somatostatina y cuál es la función de la somatostatina en nuestro cuerpo, ¿verdad? Tiene funciones de reducir o bloquear. Ahí cuando te das cuenta que tu paciente toma sus pastillas contra la diabetes con Coca-Cola. Y suele pasar, chicos, suele pasar muy constante. Bueno, de diabetes, chicos, voy a hablar de manera muy, pero muy rápida, ¿verdad? Ya saben que diabetes, chicos, es un trastorno metabólico más frecuente por alteraciones de los hidratos de carbono, metabolismo de los lípidos, de las proteínas, ácido graso y sobre todo por una deficiencia de insulina. Existen 4 tipos de diabetes, ¿verdad? Principalmente tenemos la diabetes tipo 1, diabetes mellitus tipo 1 o insulino dependiente, que esto afecta principalmente a jóvenes y es ocasionado por infecciones víricas o autoinmunitarias, principalmente, ¿verdad? Enfermedades autoinmunitarias que llegan a destruir, ¿verdad? A las células beta y es por eso que hay una deficiencia de producción de insulina. La diabetes tipo 2 es una diabetes que es conocida como no insulino dependiente y es más frecuente en pacientes mayores de 30 años de edad y está asociada a la resistencia de insulina, obesidad, entre paréntesis, importante, y la diabetes gestacional, ¿verdad? Que es la diabetes que le da a la mujer embarazada, como su nombre lo dice, en la gestación, principalmente en el segundo trimestre de embarazo, y una diabetes idiopática, ¿verdad? Y pueden ver ustedes otro tipo específico de diabetes que están asociados a muchas causas, enfermedades del páncreas, las células beta, enfermedades virales, tratamientos, tumores, pancreatitis, hay muchas causas, ¿verdad? Les invito a que lean ese tipo de diabetes. Entonces, si se los preguntan, chicos, ¿cuáles son la clasificación? Normalmente siempre decimos 2, pero hay que mencionar las 4. Las pruebas diagnósticas ya saben que tenemos que hacer glucosa plasmática en ayuna, prueba de tolerancia oral a la glucosa y la prueba de hemoglobina glucosilada. En ayuna, chicos, lo normal que tiene que tener pacientes de 70 a 99 gramos por decilitro. Una paciente que podemos decir que está alterada, la glucosa plasmática de ayuna es de 100 a 125 y algún diagnóstico preventivo de diabetes es cuando el paciente tiene una glucosa plasmática de ayuna mayor de 126. La prueba de tolerancia oral de la glucosa se hace con una prueba de 75 gramos, ¿verdad? De glucosa primeramente y la medimos a las 2 horas, ¿verdad? Y entonces, normal, chicos, es menor de 140 a las 2 horas, ya una alteración a la tolerancia, y ya es cuando el paciente tiene un valor de 140 a 199 a las 2 horas, y ya intolerancia a la glucosa es mayor de 200. Y la prueba de hemoglobina glucosilada, chicos, normalmente, ¿verdad? Tiene que ser menor de, o lo normal, menor de 5.6. Ya una alteración puede ir de 5.7 hasta 6.5 y ya un diabetes mayor de 6.6. Entonces, esas son pruebas, chicos, diagnósticas que tenemos que aprendernos, que saber. Algunas cosas
De hecho, algunas cosas ya hay valores que tal vez ya lo movieron. Y tenemos que estar actualizando porque año tras año, chicos, hay actualizaciones y muy importante, ¿verdad? Esto es muy importante, chicos, porque suelen preguntarnos, principalmente en pediatría, cuáles son las infecciones virales que pueden desarrollar diabetes. Entonces recuerden, ¿verdad? Porque cuando yo fui estudiante, un pase visita en pediatría, me preguntaron a mí, ¿verdad? ¿Cuáles eran las infecciones virales? Y pues ahí me pepenaron, ¿verdad? Espero que ustedes ya no, desde ese entonces, nunca se me olvida, ¿verdad? Entonces, las infecciones virales, chicos, muy importantes, que están asociadas a diabetes, la virus de rubiola, el virus de Coxsackie, parotiditis, citomegalovirus y la proteína de la leche de la vaca, muy, pero muy importante. Factores de riesgo, mucho, ¿verdad? Mucho. Factores de riesgo, glucosa en ayuna alta, sedentarismo, tabaquismo, eh, la circunferencia abdominal, ¿verdad? En hombres mayor de 90, en mujeres mayor de 80, hipertensión, triglicéridos alto, muchos factores de riesgo, ¿verdad? ¿Por qué provoca la deshidratación? Ustedes saben, chicos, que normalmente en valores normales la glucosa no puede salir por la membrana renal, por la membrana, ¿verdad? Por los poros celulares de la membrana a nivel renal. Pero cuando hay un mal control de la diabetes y se aumentan la cifra de glucemia y pasa constantemente con cifra elevada, el primero que sufre daño, ¿verdad? Principalmente es el riñón. El riñón, ¿verdad? Con el tiempo, por las grandes elevaciones, van ocasionándole daño en su membrana. Y eso hace que la glucosa salga, ¿verdad? Y ocasione deshidratación, porque la glucosa es osmótica y donde va la glucosa va el agua. Entonces, eso hace, chicos, que la persona ocasione disuria, ¿verdad? Y es por eso que ahí viene una P, poliuria, aumentan la gana de ir a orinar, entonces tiene una diuresis muy constante y a causa de esa diuresis, pues el paciente se deshidrate y toma agua constantemente. Por eso que los pacientes diabéticos, ¿verdad? Tienen mucha sed y toman bastante agua. Por eso se conoce polidipsia y poliuria. Muy bien. Hay muchas complicaciones, tanto micro, macrovasculares, las micro, la más frecuente, ¿verdad? Ya saben, ahí les menciono 7. Y una de las causas, ¿verdad? Ya saben ustedes que la pérdida de la visión, la ceguera, ¿verdad? Ocasionada, la pérdida de sensibilidad, la nefropatía, pérdida de sensibilidad, pues por eso que los pacientes se enterran un clavo, no sé, y pierden, ¿verdad? Y en un tiempo que si eso avanza se infecta y puede ocasionar necrosis y ya criterio de amputación. Y en las macrovasculares, chicos, una de las causas de muerte son las enfermedades, ¿verdad? De enfermedades cerebrovasculares o de, de, de infarto. Ahí está una imagen. Y la acidosis diabética que ya hablamos, que es ocasionada por el uso de cuerpo cetónico. Algo rapidito, ya saben que estos pacientes ocasionan la respiración de Kumaul por el pH bajo y por las grandes pérdidas, compensar las pérdidas de dióxido de carbono. Entonces ya saben que la respiración de Kumaul es muy importante, es típico de los pacientes y comienza una respiración rápido y profundo. Estos pacientes tienen aliento de fruta, por la hipoglucemia, los cuerpos cetónicos, también por la gran excesiva de hiperlipidemia, uso de ácido graso. Estos pacientes desarrollan la liberación de algunas prostaglandinas, ocasionan vasodilatación y resultado, chicos, también asociado a la deshidratación, estos pacientes le duele el estómago, tienen dolor en el epigástrico. Entonces, ojo, no todo dolor epigástrico es gastritis. Entonces, tengan muy bien su historia clínica, háganlo muy bien. Entonces, cuidado, se confunde y mandan una cetoacidosis diabética a, a su casa como dolor de gástrico, era una gastritis, entonces una pirosis que conocemos. Entonces es típico que estos pacientes lleguen con dolor abdominal, ¿ya? Y también la deshidratación, chicos, es muy importante.
porque cae en un estado hiperosmolar. Entonces las segundas causas también, chicos, como dijimos, la cetoacidosis ocasiona deshidratación, pueden ocasionar ustedes, chicos, hasta una deshidratación pero muy mortal, hasta 10 veces, que tiene 10 veces más mortal de los pacientes. Entonces es algo muy importante que tengan en cuenta que una otra causa es el coma hiperosmolar. La diabetes tipo 2 es por la resistencia a insulina, como les dije, la obesidad, y aparece mayor de 30 años. Y pues que te voy a enseñar algunas características clínicas que me hacen a mí, ¿verdad?, pensar que ya está haciendo resistencia de la insulina. Puedes tener esta imagen, ¿verdad? Principalmente puede aparecer en axila, en cuello. Eso se llama acantosina hídrica y es un signo clásico de la resistencia a insulina, y es por el curacimiento y engrosamiento de la piel. Y otro que son, ¿verdad? Esos no son chonguitos, no son, aquí típico le dicen la gente, pan de queso, ¿verdad? No son pan de queso, no son chonguitos, sino son conocidos como acrocordones. Y esos acrocordones, chicos, es sobrepeso principalmente, ¿verdad? Y eso se ve muy frecuente en personas que tienen una dieta mal controlada, un sedentarismo, y eso es asociado gravemente a resistencia a insulina y síndrome metabólico, ¿verdad? Que aquí, como te puede ver, te puse un síndrome metabólico, las tablas, muy interesante porque esto también nos lo preguntan en el examen de residencia, en el examen de rotación, en todo. Entonces, ¿cuál es el síndrome metabólico? Ahí están los criterios. Y si el paciente presenta 2 o más criterios de esos 5, pues lo tenés que clasificar como síndrome metabólico. Y el insulinoma, chicos, también llamado hiperinsulinismo, como su nombre lo dice, liberación excesiva de insulina. Entonces, si vos liberas mucha insulina, ¿verdad? Eso es gravísimo porque esto va a disminuir la reducción de glucosa. Porque imagínate que tenga insulina normal, pero vos estás liberando hasta 20 veces más de insulina, ¿ya? Perdón, pero si vos tenés glucosa normal, yo creo que lo dije bien, pero si vos tenés glucosa normal y vos liberas hasta 20 veces más insulina, más que la glucosa, entonces ahí tenés graves consecuencias porque va a meter toda esa glucosa a la fuerza y vas a quedar con deficiencia de glucosa, ¿verdad? Y eso hace que el paciente caiga en una hipoglicemia. Como pueden ver, el que se afecta rápidamente por una hipoglicemia, dijimos que era el sistema nervioso central. Como pueden ver, chicos, de 50 a 70, pues el paciente, ¿verdad?, comienza a tener un poquito de manifestaciones, alucinaciones, nerviosismo, temblores, pero a medida que va reduciendo, descendiendo más, pues ya aparecen ya algo grave, 20 a 50, convulsiones tónico-clónicas, ¿verdad? Lipotonía, menor de 20, un estado de coma. Y pues el tratamiento, chicos, es, si estoy disminuyendo la glucosa, pues necesito aumentarlo, mando el dextrosa, también puedo administrar glucagón, adrenalina, ya, porque la adrenalina me disminuye la secreción de insulina, como nosotros hablamos, y pues hay que tener muy en cuenta esto. Y esto es, chicos, mi clase, ¿verdad?, de este encuentro. Espero que le haya gustado, es de mucha ayuda, que le ayude su repaso, su apunte, y me gustaría, como siempre, que me dejen algún comentario, qué tal le pareció, y espero que éxito en su prueba, en su examen, en su evaluación de la semana. Saludos, nos vemos.